Escuchen atentamente. Personas andan conmocionadas y asustadas de la gente que se encuentran a su alrededor. Es común que suceda, pero en estos días específicamente, la gente lo ha hecho en una medida mucho mayor. No conocen quién fue que inició a distribuir el primer ejemplar, y no saben quién fue el creador original, lo cual es algo a favor. Pero no hay que confiarse. Tienen sospechas que se llevan circulando desde hace 2 años. Todas las personas que pasaron por lo mismo, fueron víctimas de aquel objeto prohibido ante los ojos de la sociedad. Son experiencias que tuvieron que ser vividas en carne propia. Pero al parecer no entiende. Empezaron los indicios de que los diversos perpetradores que andan por las calles, usan distintas tácticas muy similares entre sí, para así conseguir atraer a una víctima. Todo ocurrió desde el 17 de mayo. El día que se capturó, al que yo llamo personalmente, el líder de los inexpertos. Jordi Alonso Mascareñas, al que las autoridades tienen registrado como el profanador base. ¿Qué fue lo que hizo? Irrumpió en la casa de una persona cualquiera a las 1:30 de la madrugada, y abusó sexualmente de la víctima, que se encontró primero a punta de un cuchillo. 2 veces. Pensó que ya estaba preparado. Por eso actuó sin pensar, y fue a por la primera persona femenina que vio. La señorita de 19 años, Clara Alejandra Fingera, era la que se encontraba en la habitación en el momento que irrumpió en la casa. Después de que haya abusado de la víctima, Jordi huyó del lugar. Los familiares informaron a las autoridades de lo ocurrido. El Registro Central del Estado determinó que la denuncia pública cumple con los requisitos para una investigación. La víctima se le asignó a un especialista posteriormente. Por más de que fuera increíble, después de meses, después de que no se supiera nada más del tipo quien le había hecho eso, el profanador base fue al domicilio de Clara para tocar el timbre y dejar un regalo a la puerta de su casa. Una caja de cartón, más o menos pequeña, envuelta a su alrededor con un listón rojo. El regalo como tal, eran unas flores que parecían ser arrancadas de forma brusca de un jardín. Había una pequeña nota que tenía escrito en letras grandes: para Clara. Sus padres no estaban, y su hermano había salido con unos amigos al momento de recibir ese paquete. Clara, intrigada, y un poco conmovida de quién le había hecho este detalle, logró saber, afortunadamente o por desgracia, quién le había mandado eso. En la noche de ese mismo día, el teléfono de la sala comenzó a sonar mientras la familia cenaba. Clara fue la que contestó el teléfono. En el momento que se lo puso en el oído, la persona al otro lado de la línea preguntó lo siguiente: ¿Te gustaron las flores? ¿Estás enojada conmigo? Clara reconoció la voz al instante. Clara testificó que en junio de este año, Jordi entró por la ventana de su cocina. Clara no había ido a dormir cuando esto sucedió, y estaba en la sala, haciendo tareas y estudios que tenía que entregar el día siguiente a la universidad en donde ella estudiaba. Jordi agarró un cuchillo de la cocina, la amenazó, y la agredió sexualmente mientras sus padres y su hermano dormían en el piso de arriba. El hermano de la víctima le fue a avisar a sus padres, cuando encontró a su hermana tirada en el suelo inconsciente cerca de las escaleras. Los padres llamaron al 911 alrededor de las 2:30 de la madrugada, 1 hora después de que irrumpiera en el hogar. Denunciaron la violación y el allanamiento. La operadora pudo escuchar cómo Clara lloraba de fondo en la llamada que tuvo con su padre. Con el regalo, la familia se puso alerta. Jordi confesó posteriormente que quería crear un vínculo amoroso con Clara, después de haber arremetido en contra de ella.
Se quedó tan enamorado de la muchacha, que la mayoría del tiempo si no estaba trabajando, estaba pensando en lo que él llamaba, su amada. Meses pasaron. Yo no sabía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Me preguntaba por qué Jordi no asistía como de costumbre, sabiendo lo aparentemente feliz que parecía cuando le dije que le daría un libro para que leyera y hablara en la próxima junta, sobre todo lo que se ha estado construyendo desde hace unos 7 años. Mi cara de sorpresa y completa indignación y miedo apareció al mirar una nota periodística, con el rostro de Mascareñas sobre esta, con un subtexto abajo que ponía la palabra, violador. Nunca supe cómo, pero la policía logró localizar a Jordi en un parque cercano al departamento donde vivía. Clara confirmó posteriormente que sí era el sujeto quien había abusado de ella. Un adulto de unos 27 años, quien trabajaba en una pequeña farmacia. Con todo lo dicho anteriormente, el abogado de Mascareñas argumentó que el sexo fue consensual. Varios miembros del jurado entrevistados dicen que se dejaron influenciar por la supuesta falta de señales de entrada forzada en la casa de la víctima. Decían los periódicos lo siguiente. Un miembro del jurado dijo que el distrito penal argumentó que la víctima debía haber conocido a Jordi y que lo dejó entrar a su casa. El abogado de la víctima negó totalmente esto, y consiguió demostrar que Jordi había entrado a la casa a través de la ventana de su cocina, a la 1:30 de la madrugada. Jordi fue condenado. Pero no por violar a la muchacha. Ese día se pudo salvar. Fue condenado por un cargo de robo no relacionado a principios de este año y fue puesto en libertad condicional por una sentencia de robo apenas 2 meses antes de la violación. Tuve entendido de que esta información la tuvo que ocultar el abogado al jurado en medio del caso de Clara, para evitar prejuicios. Sin embargo, la familia Fingera fue a reclamarle a las autoridades de lo acontecido. Yo estuve presente en el tribunal cuando el juez, el mismo juez que estuvo presente hace algunos días anteriormente a esta misma casa, dictó que Jordi sería absuelto de lo que había hecho. El padre enloqueció y tuvo que ser llevado afuera por varios hombres. La madre entró en llanto cuando escuchó la absolución de Jordi, teniendo a su marido siendo llevado afuera de la sala. No puedo creerlo, tenían todas las pruebas, dijo aquella señora con lágrimas en los ojos. En cuanto a Clara, tenía una cara profunda de miedo y terror cuando dictaron lo que ya he dicho anteriormente. Todas las personas presentes observando. Personas echaron el grito en el cielo y dijeron muchas cosas negativas ante este hecho. Personas creyendo que, aparentemente, el testimonio de una mujer vale tan poco para la sociedad, que no solo lograron condenar a los violadores cuando sus víctimas tienen la desgracia de conocerlos personalmente, sino que tampoco se puede condenar ni siquiera a los criminales que irrumpen en casas de extraños y cometen delitos. Sus violaciones mientras estaban armadas. Tampoco podemos condenar a esos criminales tan estúpidos como para buscar de nuevo a sus víctimas y admitir sus crímenes. Jordi ni siquiera es un criminal excepcionalmente estúpido en ese sentido. Jordi Mascareñas fue a prisión, pero no por violar a la mujer que tan valientemente lo confrontó el día después de su agresión, y en el tribunal. Solo para cumplir el resto de su condena por un robo que realizó a la casa de su vecina, claro, sin que ella se enterara. La gente tiene entendido de que el robo es un delito que los jurados realmente consideran que merece castigo y no una violación como tal. Es algo que podemos usar a favor. Finalmente fue absuelto de violación a pesar de una disculpa grabada en secreto por la policía. Todos pensaron que solo se quedaría en un caso. Hasta yo pensé lo mismo.
Demás profanadores, personas con ganas de liberar su tensión sexual, fueron saliendo poco a poco. No bromeo cuando digo que eso parecía una maldita plaga por las ciudades. Siempre salían en notas, recortes de periódico y en noticias. Personas adultas, todos hombres por supuesto, de que habían cometido un abuso sexual a una mujer. No saben la cantidad de tiempo que estuve pasando, reuniendo información sobre esto. Hay muchos que no entienden nada, al parecer. Incluso, escúchenme bien. Incluso en la primera semana se creía que existía un grupo delictivo para poder realizar estas acciones a las personas inocentes. La idea en un principio fue rápidamente descartada, porque sonaba descabellada, pero fue agarrando fuerza con los casos que sucedieron posteriormente. Era como si estuvieran coordinados en qué acciones debían tomar. Hacían todos lo mismo. Esperar a que sea de muy noche. Entrar a la casa y buscar a su presa, usar el cloroformo que naturalmente, tenían más de 6 o 7 cápsulas de esto en sus propias casas. Para que al final, salir de la escena, y sean capturados de alguna que otra forma. Era un conjunto de acciones específicas, que todos realizaban en el condado, que llamó la atención de muchos medios locales, y levantó la sospecha de que había algo más, que simples violadores. Siempre las autoridades tenían esas dudas acerca de todo esto. Hasta que encontraron unos libros en varios de los hogares de los que fueron acusados. Necesidades Malobservi. Se llamaba aquel libro. Como todos saben, el libro expresa en muy extensos detalles los métodos que una persona debe de realizar para poder violar a alguien. Conocer de antemano a la víctima, para hacerla creer que te interesan las mismas cosas que la persona, los horarios pertinentes y más recomendables para poder abusar de una persona, utilizar sedante y medicamentos específicos que puedan ayudar a que el abuso sea más efectivo. Determinadas reacciones del rostro que debes de hacer para generar un poco más de confianza. Ocultar cualquier rastro de ti después del acto, como el ADN y una mínima pista que te haga ver como el culpable. ¿Qué clase de herramientas usar? ¿Cómo debes ir vestido para que la víctima no se haga una mala impresión de ti a primera vista, si lo que quieres es algo mucho más duradero? ¿Cómo actuar ante las autoridades, si es que cometiste un fallo y te detienen? Todo eso. Los que fueron acusados y salieron inertes no podían esperar a leer la guía completa, por eso actuaron sin pensar con lo que ya tenían de información. Y casi provocan que nuestro propósito sea descubierto. Los medios no logran entender que la cultura de la violación es real. Tan real, de hecho, que cualquiera que quiera aprender cómo violar puede hacerlo. No a través de cosas comunes como la televisión o revistas, sino como algo mucho más oculto y más desconocido del público en general, claro, sino a través de una comunidad, con prácticas reales, y visitas a varios campos. En esta comunidad somos artistas del ligue. Nosotros, los hombres ligamos mujeres, las conocemos e intentamos acostarnos con ellas. Algunos son realmente elegantes y afables y entienden que no significa no. Pero hay otros que se especializan en sortear ese tecnicismo. Esperan a que cierren los bares, y ligan mujeres que creen que pueden estar demasiado borrachas como para negar su consentimiento o darlo, lo que, por supuesto, la gente entiende como violación, y después, quedar completamente satisfechos, escriben en varias notas su experiencia en pequeños cuadernos. Así fue como se creó este libro. Es un extracto de los conocimientos que sujetos han hecho, y nunca fueron capturados. Espero entiendan lo importante que esto fue.
diversas personas se reunían en un sector específico en la avenida Belis de Asís, la casa del señor Andrés Cedillo, que era conocida por ser anormalmente grande y que nadie podía pasar aunque sea a tocarle la puerta. Para poder hablar de lo que necesitaban de forma tranquila y que la gente a su alrededor en el grupo los entendieran. Muchos, por no decir todos, tenían problemas de alcoholismo, no tener suficiente autocontrol y ser regularmente agresivos. Y claro, tenían problemas para conseguir tener relaciones sexuales. El caso de Jordi Mascareñas fue el primer indicio de esto a las autoridades. Se conocía también que el juez que determinó la sentencia de Jordi para que se quedara sin cargos penales fuera del caso de Clara, era miembro de este grupo. Pero no sería juzgado sino 4 años después, debido a que se había reportado como desaparecido, en un intento de escapar de lo acontecido. Hasta el día de hoy este es el escándalo más grande que se ha dado en el estado de Nueva Esparta. Supuestamente, esta información no saldría a la luz del público hasta hace relativamente poco. El anterior metraje fue dicho por el señor Andrés Cedillo, quien era el actual líder del grupo delictivo. Fue encontrado muerto en su propia casa cuando unos oficiales fueron a interrogarlo, al tener entendido que muchos de los acusados que tenían estos libros habían sido dirigidos por el señor Andrés Cedillo. Se creyó al principio que fue un asesinato. Pero después de realizarse una autopsia, se determinó que la causa de muerte del señor Cedillo murió por enfermedades cardiovasculares. Específicamente hablando, presión arterial alta y niveles de colesterol altos. Se tiene entendido que Andrés nunca intentó cuidarse por lo que tenía, según algunos individuos. Muchos de los violadores aseguraron que Cedillo tenía muchos libros de necesidades malobservi en su hogar. Sin embargo, cuando se investigó la casa, nunca se encontró ninguno de los libros restantes. Se cree que Andrés, antes de fallecer, se lo pudo haber dado a distintas personas en específico, o que de lo contrario que no se los hubiera entregado a nadie y los hubiera destruido oculto en algún sitio en particular. Lo cual es un misterio sí. Las copias restantes que se obtuvieron de los violadores, fueron confiscadas y puestas bajo llave en las oficinas centrales del estado de Nueva Esparta.